Bien, y nos vamos a ir a otro tema para contarles del podcast Políticas en Público, Confianza Institucional en Chile y del contenido de un nuevo capítulo en este episodio conducido por Valentina Rosas. Nos acompaña precisamente aquí en el estudio de CNN Chile Radio, la subdirectora de Tenemos que hablar de Chile y conductora del podcast para conversar de este capítulo. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un capítulo que aborda un tema súper relevante que tiene que ver con la confianza institucional en Chile, un tema crítico desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, básicamente. ¿Cuál es el foco que han puesto sobre este tema en esta conversación en el capítulo de este podcast? Bueno, en general es un podcast que nos interesa abordar problemas de política pública con mirada más bien de largo plazo, no quedarnos solo en la contingencia del día a día, y por eso confianza nos parecía un temazo profundo, complejo, que además tiene consecuencias quizás en la visión de la ciudadanía hoy en día respecto del gobierno, de las autoridades, así que era algo que queríamos analizar, sobre todo dado el trabajo que ha hecho la encuesta Bicentenario en los últimos 20 años, donde ha mostrado que la confianza institucional en Chile ha ido consistentemente a la baja, sobre todo respecto a instituciones relacionadas a la política. El gobierno, los partidos políticos, el Congreso son instituciones que han tenido históricamente niveles bajos de confianza y que además siguen bajando. Y eso obviamente presenta un problema para la institucionalidad, para la cohesión social, para la democracia, así que también necesitábamos abordar eso en profundidad con panelistas excelentes como los que tuvimos Ignacio Larraza y Katy Araujo, dos grandes académicos. Claro, para abordar este fenómeno. Y en base a esta conversación, el capítulo, por supuesto, con el que se estrena esta segunda temporada, se puede encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en la página y en el sitio de podcast de CNN Chile. Pero, ¿qué concluyen? ¿Qué es lo que explica, Valentina, esta crisis de confianza en las institucionales? Bueno, van a tener que escuchar el podcast, pero es bien interesante cómo se presenta como un problema bien complejo. Yo creo que de las cosas con las que más me quedé de la reflexión que tuvimos es cómo, qué refleja esta crisis de desconfianza. Porque tenemos por un lado quizás esa desconfianza en las instituciones que se manifiesta en la encuesta, pero también estamos yendo a votar cuando hay que ir a votar, se siguen las reglas, es una señal de que estamos recuperando la confianza o no, es un problema sumamente complejo y quizás necesitamos seguir investigándolo también, que es un problema latinoamericano. Estos son estándares más o menos compartidos en la región. En otros estándares quizás nos escapamos un poco de la realidad latinoamericana, pero respecto de la confianza en nuestras instituciones seguimos a la baja y seguimos ese estándar que tiene también el resto de la región y también muy relacionado a la confianza interpersonal. Esto no es solo respecto de las instituciones, el gobierno o los partidos políticos, también desconfiamos de nuestros vecinos, también hay un problema de soledad, también cada vez hay más gente que reporta no tener amigos. Esa carencia de confianza interpersonal, de cohesión social, de todas maneras genera un efecto cuando confiamos en una autoridad, en un partido político, en un proyecto político que debiera ser compartido. Si no sentimos compartido el barrio, el colegio, la comunidad en la que estamos, obviamente se ve afectada la confianza institucional y eso tiene efectos en la democracia. Y en el caso chileno van de la mano las dos cosas. Van de la mano las dos cosas. Pareciera que tenemos un problema sobre todo en la juventud que reporta mayores niveles de no tener amigos. Hay mucha proporción de menores de 25 años que reportan no tener ningún amigo. Esa epidemia de soledad pareciera que son problemas, quizá uno ve la crisis institucional más como de la ciencia política y las crisis de soledad más de la sociología, pero están claramente relacionados en cómo confiamos, en cómo esa cohesión social se traspasa a que pagamos impuestos, creemos que eso va a servir para todos, creemos que eso tiene efecto. Hay una reciprocidad de quienes somos ciudadanos y hay una reciprocidad con las instituciones que nos facilitan, pero también nos regulan algunas cosas. Para algunas cosas nos exigen un carné, un certificado de nacimiento, pero la institucionalidad me tiene que entregar eso en el tiempo y en la forma en la que lo necesito. Esa reciprocidad que tenemos con las instituciones, cuando nos dificulta el día a día con la licencia de conducir o ese tipo de cosas, también en el largo plazo se ve afectada la confianza en las instituciones y para qué decir los escándalos de corrupción que obviamente también han afectado muchísimo. Claro que sí. Valentina, el 81% de los chilenos cree que hay mucha corrupción en el país, dice esta encuesta Bicentenario. ¿Cuál es el vínculo entre la corrupción, o la percepción más bien de corrupción, respecto a la menor confianza en las instituciones? Bueno, eso claramente está muy conectado a estos últimos indicadores que han ido subiendo de la desconfianza en las instituciones. Creemos que está muy conectado con los últimos escándalos de corrupción. Esto no es solamente el caso Fundación. En los últimos años hemos tenido muchísimos escándalos de distintos sectores políticos, del empresariado, de la iglesia, y son todas instituciones que han tenido algunas dificultades respecto de la confianza institucional. Esa confianza se va quebrando en el fondo, pareciera en base a estos hitos, pero que se va haciendo sostenida. Y pareciera que la confianza se está traspasando a las pocas que sí han ido subiendo, que son como las instituciones, como las universidades,
que pareciera que aquellas más técnicas sí van recuperando un poquito la confianza, pero eso cuesta y sobre todo cuesta cuando la política no es solo técnica, es Claro. diálogo, es debate, es negociación, así que se hace un trabajo mucho más complejo cuando solo algunos casos afectan la confianza de forma tan profunda. Ahora, cuando se daña la confianza en las instituciones, ¿cierto? Y eso tiene una repercusión también desde el punto de vista de la adhesión a la democracia como sistema. ¿Qué es lo que viene después de eso? ¿Qué pasa con ese proceso? Bueno, algo que comentábamos en el podcast es que esto no es determinístico, no es que en el fondo no podamos salir de acá. Hay muchas instituciones que han recuperado la confianza. Esto se hace de manera intencionada. Yo creo que es muy claro verlo como después de los casos de abuso en la Iglesia, hoy día hay ciertas autoridades de la Iglesia que están más presentes en el debate público, que intentan tener una opinión. Lo mismo ha hecho las policías, tratando de mostrar cierta evidencia y el impacto de su trabajo. Eso se trabaja. En el fondo, después de escándalos de corrupción, no podemos esperar que la confianza vuelva a subir instantáneamente, sino que se trabaja, se refuerza. Y eso también tienen que hacer, por lo tanto, los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno, además de entregar soluciones de impacto que mejoren la vida de las personas, también hay que trabajar esa credibilidad que tienen y que, como decíamos, afecta a todo el espectro político. Claro que sí. Y llevándolo a un aspecto más contingente, Valentina, por ejemplo, cuando uno ve que las encuestas, José Antonio Kast y su gobierno han perdido rápidamente aprobación, eso no es nuevo, lo ha pasado también a otros gobiernos, pero tiene que ver con un asunto más estructural de la forma en la que está operando la democracia y las expectativas que tienen los ciudadanos chilenos, ¿o son asuntos más puntuales? Bueno, yo creo que eso es parte de la discusión que teníamos, de hecho, en el podcast, de si eso es una mini muestra de confianza cuando al principio del gobierno hay mayor fe o no. También vemos que hay cierta vigilancia, a veces no es confianza o desconfianza, hay una necesidad de control de la ciudadanía, de decir, bueno, yo voy a votar, voy a participar, voy a ser parte de los procesos de participación ciudadana, pero como una forma también de controlar que la política está haciendo aquello a lo que yo le pedí. Estos periodos de inicio de gobierno son en el mundo una ventana muy breve de expectativas. Esas expectativas siempre son difíciles de cumplir y las últimas elecciones en Latinoamérica, más de 20 elecciones en Latinoamérica, creo que el 90 siempre ha ganado la oposición. Hay una necesidad de cambio, de renovación, sí, que es muy fuerte y que es muy difícil de responder con las expectativas, sobre todo para algo tan quizás más etéreo como es que la gente confíe en el trabajo que se está haciendo, que a veces es técnico, es complejo, es lento. Así que nada, yo no me asustaría con que necesariamente sea algo conectado a este gobierno. Obviamente, quienes están en el poder hoy día tienen que responder en forma y tiempo lo más adecuadamente posible, pero también hay algo bien estructural de desconfianza que obviamente afecta a quienes hoy día están dirigiendo el país. Así pareciera, y esos temas son los que aborda el podcast Políticas en Público, que aborda en este episodio de estreno de la segunda temporada la confianza institucional en Chile, y ustedes pueden encontrarlo, por supuesto, en las plataformas, en Spotify, en el canal de YouTube del Centro de Políticas Públicas UC y también en la página de podcast de CNN Chile. Valentina Rosas ha estado con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Valentina, por haber venido. Muchas gracias a ti por el Mucho espacio. éxito.